Muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal. Lo primero, si no lo has podido ver en la pestaña de comunidad, disculpas por no subir vídeo la semana pasada, pero bueno, he estado enfermo, de hecho aún se me nota un poco en la voz, pilló una infección de garganta y bueno, no me dio la vida para hacer ningún vídeo y bueno, tenía ya ganas de volver hasta por aquí y de seguir hablando de los temas de música, que es lo que a nosotros nos gusta. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de Queen. Queen es una de mis bandas favoritas. No sé si a día de hoy la podría considerar mi banda favorita, porque es cierto que ya no los escucho tanto como antes, pero sí que creo que es la banda que más he escuchado en toda mi vida. Entonces, quiero dar una perspectiva sobre un tema del que se habla dentro del fandom de Queen y dentro del fandom del mundo del rock en general, que es Queen de los 80 o Queen de los 70. ¿Cuál de los dos son mejores? Y dar un poco una perspectiva de cómo realmente Queen, no hay unos Queen de los 70 y unos Queen de los 80, aunque tienen amplias diferencias entre una década y otra. No es tanto un que en una década dijeran, pues ahora vamos a hacer otra cosa, como un producto de las circunstancias, de cómo la música cambió, de cómo la banda evolucionó, de cómo las tendencias también cambiaron, como es lógico, y de cómo Queen se supo adaptar a esas tendencias. No es tanto un hecho de que Queen en un momento de su carrera dijeron, bueno, pues ahora vamos a ser comerciales. No, la cosa es un poco distinta y es un poco el tema del que vamos a hablar hoy. Bien, vamos a hablar primero de los Queen de los 70. Los Queen de los 70 tienen un aura de grupo experimental, de grupo que hizo cosas muy novedosas y de grupo como muy único. Y vamos a ser sinceros, en parte es cierto, quiero decir, Bohemian Rhapsody, que es como el sumum de Queen y es la canción más famosa y la que da nombre a la película y tal, y una canción que a mí me encanta, pero que personalmente me tiene muy saturado, es una canción muy única y muy especial y que es un parteaguas en la industria musical tanto por el videoclip como por las técnicas de grabación que se usaron. Es una canción que se tardó 3 semanas en hacer, es una canción muy larga para ser un single, 6 minutos, y es una canción que tiene eso, tiene ese aura de super mega canción incuestionable e intocable. Y es una cosa con la que yo no termino de estar de acuerdo. Bohemian Rhapsody es increíble, en eso estamos todos de acuerdo y eso no se puede negar. Pero creo que Queen tiene ya canciones en esa época, como de March of the Black Queen o de Prophet Song, que es el mismo disco de Anna de Opera, el mismo disco donde está Bohemian Rhapsody, que si bien no superan a Bohemian Rhapsody en complejidad como grabación, es decir, son canciones que probablemente fueron más fáciles de grabar, sí que las superan en complejidad musical. Y creo que se le da un aura a Bohemian Rhapsody que francamente, en mi opinión, no se termina de merecer. Creo que hay canciones de Queen mucho, mucho mejores. Y sin ir más lejos, Innuendo, que es el último disco de Queen, ya en los 90, por cierto, un pequeño inciso. Cuando hablo de Queen de los 70 y de los 80, en los 80 también englobo Innuendo, aunque sea de los 90. Fin del inciso. Que Innuendo es una canción que a mí me parece mucho, mucho mejor que Bohemian Rhapsody. No es tan compleja, quizás, no tiene tantas partes, pero a mí me transmite mucho más. Y eso es a mí lo que al final me importa en una canción. Entonces creo que Bohemian Rhapsody, puesta como el gran puntal de Queen en los 70, tampoco es una cosa demasiado acertada. Además, voy a soltar una impopular opinion, yo creo. Queen es la banda más comercial de la historia de la música. Porque sí, en los años 70 hicieron cosas muy experimentales, hicieron cosas muy tal, pero porque era lo que se hacía en la época. Quiero decir, el Queen 1, el primer disco de Queen, es un disco de hard rock muy al estilo de lo que se llevaba en esa época, muy al estilo de Led Zeppelin, incluso de Black Sabbath. Y tú ves a los Queen en esa época, las vestimentas que llevaban, y son muy similares a grupos de la época, no eran un grupo súper original en ese sentido. Y luego nos vamos al Queen 2, que es un disco con un estilo más progresivo, pues es que es blanco y en botella. The Dark Side of the Moon sale en 1973 y el Queen 2 sale en 1974. Y esto no es malo, al fin y al cabo es normal que un grupo joven, con ideas nuevas, se influencie por lo que se está llevando en la época, que es lo más normal del mundo, al fin y al cabo es así como funcionan las tendencias. Y hay que recordar que una vez sacaron Queen a Night at the Opera y a Day at the Races, que son los dos discos más famosos o más, no quizás los más famosos, pero sí los que están considerados como los mejores, donde tienen temas como Somebody to Love y tal. Después sacaron News of the World, que es un disco que es una respuesta al punk, y es un disco muy, muy comercial, completamente comercial, es un disco que no tiene nada que ver y que no tiene ninguno de esos temas tan progresivos y originales que tenían los temas anteriores. Es un disco rápido, joder, es el disco que tiene We Will Rock You y We Are the Champion. Canciones que si a mí me preguntas son las dos canciones más insoportables de la historia del rock, porque si Bohemian Rhapsody está quemada, esas dos ya te cagas. Y luego tenemos Jazz,
que Jazz es un disco de transición entre lo que fueron los Queen de los 70 y los Queen de los 80. O sea, no hay grandes diferencias entre Jazz y The Game, que fue el siguiente trabajo que sacaron. La única diferencia que hay entre un disco y otro es que en The Game ya utilizaban sintetizadores, pero que eso tampoco es algo que afectara especialmente a la hora de escuchar el disco, no supone una gran diferencia. Entonces, en mi opinión, creo que hay una sobrevaloración de Queen en los 70 con respecto a los originales que eran, cuando realmente no era así. Y creo que también hay una infravaloración de Queen en los 70, porque cuando se habla de Queen de esta época se habla de Bohemian Rhapsody en adelante, cuando los primeros trabajos de Queen, y en concreto el Queen 2, a mí me parece una obra maestra y es personalmente mi disco favorito del grupo. Entonces, creo que Queen tiene muchas joyas ocultas en esta época, muy opacadas por las canciones grandes. Y bueno, Queen de los 80. Los 80 para Queen empezaron geniales, o sea, no penséis que no, porque sacaron Another One Bites the Dust, que es una de las canciones más famosas del grupo y fue el single más vendido en la época, porque era una canción de música funk que estaba muy de moda en la época y que de hecho en muchas radios de música negra se ponía porque pensaban que eran un grupo de gente negra y no sabían que eran británicos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el gran problema de Queen en esta época? Pues principalmente yo creo que está en Hot Space. Hot Space es el disco que sacaron después y es un disco lamentable, es un disco horroroso, es un disco que está completamente fuera de onda, está completamente desfasado, es un disco que no funciona, no es un buen disco, siendo sincero, no es un buen disco. Para la propia banda tampoco lo fue, o sea, la propia banda detesta Hot Space con toda su alma porque además fue una mala época para ellos, no se llevaban demasiado bien y tal. Entonces creo que ese disco se ha cargado mucho el aura que tenía el grupo en esa época. ¿Qué pasa con esto? Que después te sacan The Works, y The Works es un buen disco. The Works tiene Radio Gaga, The Works tiene Machine Back to Human. Es un disco que tiene temas muy buenos, tiene canciones, se me olvidaba, tiene When to Be Free con el pedazo de videoclip que se marcaron. Es un disco que tiene cosas muy interesantes y es uno de los mejores discos de Queen en los 80. ¿Qué pasa con Queen en esta época también? Pues que en directo empezaron a flojear. Probablemente porque ya estaban cansados. Ya era una banda muy vieja, ya era una banda muy veterana, llevaban muchos años tocando juntos. Y yo creo que estaban un poco cansados. Y se notaba. Pero tuvieron ese gran efecto rejuvenecedor en el Live Aid y luego en la gira de la Kind of Magic, con el famoso directo de Wembley, donde Queen dio los mejores conciertos de su carrera. O sea, ya en los 70 era una banda bastante buena en directo, Freddie Mercury siempre ha sido un gran frontman. Pero aquí la banda se puso en modo Dios y Freddie Mercury se convirtió en el frontman definitivo del rock. Y si os dais cuenta, como ya he comentado, en los años 70 la banda se parecía mucho a bandas de épocas similares, pero sin embargo el Freddie Mercury de los años 80, con el bigote, la chaqueta amarilla y tal, era un tío súper único. O sea, Freddie Mercury en esa época era Freddie Mercury, no había otro como él. Y lamentablemente, los dos últimos discos de la carrera de Queen, que fueron The Miracle in Innuendo, son probablemente dos de los mejores discos de su carrera, son impresionantes, pero claro, vienen un poco acompañados de ese aura de que, bueno, Freddie Mercury ya estaba enfermo, Freddie Mercury ya sabíamos que iba a morir, él ya lo sabía y decidió, por así decirlo, echar los restos y decir, venga, voy a entregaros mis últimas joyas. Y así lo hizo. Entonces, ¿Queen de los 70 o Queen de los 80? A mí si me pregunta, me gusta más el Queen de los 70, pero los primeros trabajos. Hasta Night at the Opera. A Night at the Opera me encanta, no me malentendáis, me parece una obra maestra, pero como lo tengo tan saturado y lo he escuchado tanto, yo me quedo sobre todo de Queen con el Queen 1, con el Queen 2 y con el Series Head Attack. Creo que son los mejores trabajos de la banda, creo que es donde la banda estaba más fresca y creo que donde ofrecieron cosas más interesantes, aunque como ya digo eran cosas muy similares a cosas que ofrecían otros grupos de la época. Y luego, dentro de lo que son los 80, me quedo con Innuendo, bueno, ya he dicho que es de los 90, porque creo que es un disco que tiene un aura muy mágica, un aura muy especial, y creo que es un disco que no puedo evitar emocionarme cuando lo escucho. Así que, si a mí me preguntáis, eso. Y dentro de lo que era en directo, pues me quedo con el Queen de los 80, sobre todo con su Live at Wembley, que es uno de los mejores conciertos de la historia. Así que bueno, esta es mi opinión, me gustaría saber la vuestra en la caja de comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.